Hola a todos. Esta noche comenzamos con la asombrosa resistencia y digamos también la creatividad ante la incomodidad del pueblo vikingo, que de alguna manera logró sobrevivir los inviernos escandinavos sin calefacción central. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si de verdad disfrutas lo que hago aquí. Y déjame un comentario contándome desde dónde nos ves y qué hora es allá. Siempre me resulta fascinante ver quién se une desde diferentes rincones del mundo. Ahora, baja las luces. Tal vez enciende un ventilador para ese zumbido de fondo suave, o una estufa si no quieres ser históricamente honesto. Vamos a adentrarnos juntos en el viaje de esta noche. Cuando afuera la temperatura bajaba a absolutamente no, los vikingos no entraban en pánico. Simplemente se retiraban a sus casas largas, los longhouses, construcciones amplias, bajas, y apenas un poco más respirables que una sauna moderna hecha en un establo. Estas casas largas eran la versión vikinga de los búnkeres de invierno. Se construían principalmente con madera si vivías cerca de los bosques, o con turba y piedra si no tenías árboles a mano. Estaban edificadas bajas, cerca del suelo, para conservar el calor, y lo bastante anchas como para alojar a varias familias, y en algunos casos, a unas vacas estratégicamente colocadas. Porque nada dice comodidad como dormir junto a un animal que rumia y exhala vapor por la nariz. La clave para sobrevivir al frío era el calor colectivo. Piensa en una casa larga como una gran batería térmica comunitaria, cuerpos humanos, cuerpos animales y un fuego central funcionando en armonía, cálida, pero nada ventilada. Era menos una casa y más un búnker de supervivencia acogedor. El hogar, o hearth, atravesaba el centro de la casa larga y servía tanto de cocina como de calefacción. No había chimeneas, porque aún no se habían inventado, o más bien sí existían, pero no en lugares donde la gente todavía usaba huesos como topes de puerta. En su lugar, el humo se elevaba y se acumulaba en las vigas, escapando a veces por un agujero en el techo o quedándose allí, tiñendo todo el cielo raso de negro y convirtiendo los pulmones de todos en ceniceros forrados de lana. Para ojos modernos, las viviendas vikingas parecerían insoportablemente llenas de humo, apretadas y curiosamente íntimas. Y eso es porque lo eran. Pero para los vikingos era la mejor opción, salvo convertirse en una escultura de nieve. Las plataformas donde dormían se alineaban a lo largo de las paredes, rellenas de paja, musgo o cualquier cosa que fuera blanda y medianamente inflamable. Familias enteras, y a veces sus cabras, dormían en el mismo espacio. No porque se quisieran tanto, sino porque el calor no era opcional y la privacidad aún no se había inventado. En resumen, las casas largas vikingas no eran cómodas, pero sí eficientes. Mantenían a la gente con vida durante los inviernos más brutales, aunque no necesariamente los mantenían descansados ni con buen olor. La moda vikinga no se trataba de estilo, sino de evitar congelarse antes del desayuno. Si había algo que los nórdicos entendían mejor que saquear, era el arte de vestirse en capas. Y no hablo solo de bufandas y guantes, eran verdaderas armaduras de lana reforzadas con piel, cuero y una absoluta falta de vergüenza. La capa base era de lino, si tenías la suerte de poseer algo. El lino era ligero, transpirable y absorbía bien el sudor. Lamentablemente, se rompía con facilidad y era caro de fabricar, por lo que la mayoría de la gente pasaba directamente a la lana, mucha lana. Los hombres vikingos usaban túnicas sobre pantalones con vendas para las piernas, que eran básicamente unas mallas térmicas medievales. Las mujeres vestían largos vestidos de lana con delantales y capas superpuestas. Todos llevaban cinturones para mantener todo en su sitio y pequeñas bolsas colgantes para llevar lo necesario. Cuchillos, pedernales o tal vez un trozo de queso de emergencia. Las capas eran esenciales. Se sujetaban con broches, a veces con forro de piel, y si no tenías una, probablemente tampoco tenías mucho tiempo de vida. Las botas se hacían con piel animal, de vaca o de foca, y se impermeabilizaban con generosas cantidades de grasa. No eran bonitas, pero sí selladas y a prueba de viento. El único problema, olías como una fábrica de cecina. Para los más dedicados, incluso se usaban intestinos de animales para crear capas impermeables. Sí, intestinos reales, limpiados, raspados, secados y cocidos en una especie de chubasquero prehistórico. No era transpirable, pero mantenía fuera la nieve y la lluvia, y nadie iba a cuestionar tu atuendo cuando literalmente ibas envuelto en órganos internos. Los gorros, manoplas y bufandas eran habituales,
casi siempre de lana afieltrada, que no era más que lana golpeada hasta perder su dignidad estructural, convirtiéndose en una masa densa y cálida. Si no tenías guantes, metías las manos en el manto y rezabas para que nadie notara cómo se te ponían los dedos azules. Cuando se trataba de sobrevivir las noches heladas escandinavas, los vikingos tenían una sola regla culinaria: come como si tu vida dependiera de ello, porque efectivamente así era. Las calorías no eran un capricho, eran aislamiento comestible. La cocina de invierno vikinga no era elegante, pero sí densa, grasienta y brutalmente práctica. Empecemos por lo esencial: carne, lácteos, granos y pescado conservado. Mucho pescado conservado. Lo ahumaban, lo salaban, lo secaban, lo fermentaban, y no le pedían disculpas a nadie por ello. El lutefisk, por ejemplo, era pescado blanco remojado en lejía hasta volverse algo entre comida y desafío personal. No era delicioso, pero tenía la asombrosa virtud de no pudrirse jamás. Para comidas más sustanciosas, los guisos eran la solución. Los vikingos echaban al caldero lo que tuvieran a mano: trozos de carne, raíces, avena, incluso leche agria. Cuanto más tiempo hervía, mejor. El resultado no era glamuroso, pero te llenaba el estómago y probablemente también se pegaba al cuenco. Los lácteos eran un pilar durante todo el año, pero se volvían vitales en invierno. El queso y la manteca se elaboraban durante los meses cálidos y se guardaban como reservas para la temporada fría. No eran quesos suaves ni cremosos, sino duros, salados y resistentes como un escudo. Verdaderos discos de supervivencia hechos de leche, perfectos para masticar, comerciar o lanzar contra lobos. También elaboraban skyr, algo entre yogur y queso, la versión vikinga de te lo comes y agradece. Alto en proteína y tan agrio que despertaba el alma, era el equivalente culinario a una bofetada en la cara. Vigorizante, pero confuso. Los granos se almacenaban en grandes cantidades. La cebada y el centeno eran la base de panes planos y gachas espesas. El pan vikingo era oscuro, compacto, y a veces se mezclaba con corteza de árbol molida para estirar la harina. No era sabroso, pero mientras tu azúcar en sangre no se congelara, cumplía su función. Y finalmente, el alcohol. La cerveza y la hidromiel no eran solo para banquetes, eran calorías líquidas, un leve desinfectante y un consuelo profundo cuando ya no sentías los dedos de los pies. La hidromiel, en particular, te ayudaba a olvidar que vivías en una cabaña llena de humo, junto a 6 familiares y un par de vacas. Y si sabía horrible, mejor aún, nadie te robaba lo que quedaba. Cuando el invierno golpeaba con fuerza, y en Escandinavia siempre lo hacía, los vikingos recurrían a su fuente de calor más confiable, otros mamíferos. Meter animales en casa no se consideraba raro, sino lógico. Gallinas, cerdos, ovejas, cabras e incluso vacas eran invitadas a los longhouses, no como mascotas, sino como radiadores biológicos. Era la calefacción central medieval, pero con mugidos. Los animales se alojaban en una parte específica de la casa larga llamada byre, una especie de establo-garaje interno. Un muro bajo separaba, más o menos, a humanos y animales. Y por más o menos queremos decir lo bastante cerca como para olerlos, pero no tanto como para acariciarlos sin consecuencias. En noches de frío extremo, las fronteras se desdibujaban. Una familia podía acurrucarse cerca del byre. Los niños quizá dormían junto a una oveja, y si un buey estaba caliente y dispuesto, bueno, felicidades. Esa era tu almohada. No era acogedor, pero sí efectivo. La lógica era simple. Los animales generan calor. Una vaca puede emitir tanto calor como una pequeña fogata, y no necesita leña. En condiciones extremas, esa diferencia podía decidir entre despertar con los pies congelados o simplemente molesto por el ronquido del cerdo. Claro, había efectos secundarios menos agradables: ruido, olores y alguna que otra pezuña en el lugar equivocado. Pero los vikingos no se quejaban. Entendían una verdad universal: calor ahora, dignidad después. No era solo por comodidad. Mantener a los animales dentro también los protegía del robo, los depredadores y el frío exterior. El ganado era riqueza, alimento y calefacción todo en uno, envuelto en pelaje y olor a heno. De hecho, muchas casas largas estaban diseñadas pensando en esto. Los constructores canalizaban intencionalmente el calor del establo hacia las zonas de vivienda. Era arquitectura de instinto, simple, eficaz y, digámoslo con sinceridad, intensamente olorosa. Los vikingos no solo sobrevivían al frío,
Lo soportaban con un inquietante buen humor. Cuando el fuego se apagaba, las cabras se volvían irritables y el humo convertía la casa en un asador. Aún quedaba un último recurso, los unos a los otros. Acurrucarse no era solo una cuestión de calor, era una forma de ingeniería comunitaria. Las familias dormían lado a lado sobre plataformas elevadas cubiertas de lana y de los restos de pieles que no se estaban usando para tapar el techo. La privacidad era un mito, la comodidad un rumor, pero el calor, ese sí se compartía. Los niños se acurrucaban entre los adultos. Los ancianos eran tratados como reliquias calefactoras. Los perros y los gatos no eran mascotas, sino dispositivos térmicos con bigotes. Todos respiraban el mismo aire denso y con aroma a humo y colervida, fingiendo no escuchar a tío Bjorn roncar como un alce herido. Pero aquello no era solo supervivencia física. El aislamiento invernal podía pudrirte la mente más rápido que el frío tus pies, y ahí entraba en juego el humor vikingo. Rudo, directo y milagrosamente eficaz. Contaban sagas y cantaban canciones, a menudo sobre guerreros que morían congelados heroicamente, lo que de alguna manera hacía que todos se sintieran mejor. Se burlaban unos de otros sin filtros ni delicadezas. Nada curaba la depresión estacional como recordar que tu primo se cayó en la letrina la semana pasada. Las fiestas también servían como terapia colectiva. En pleno invierno, cuando el ánimo rozaba el suelo helado, llegaba la oportunidad de celebrar. Comida guardada desde el otoño era traída a la mesa, no solo para festejar el Yule, sino para recordarse mutuamente. Seguimos vivos, y mira, todavía tenemos nabos. Los vikingos organizaban juegos y competencias dentro de sus casas, acertijos, juegos de mesa, como el Hanefatafl, una especie de ajedrez primitivo con más traiciones, o luchas improvisadas que a veces terminaban derribando al ganado. No se trataba solo de entretenimiento, era una distracción vital frente al frío, la oscuridad y la aterradora posibilidad de que la primavera no llegara jamás. Pero lo más importante era su mentalidad. Esperaban que el invierno fuera duro. No se quejaban, no se sentían con derecho a la comodidad. La miseria era el modo predeterminado de existencia. Cualquier cosa mejor era un regalo. A diferencia de nosotros, los vikingos no tenían materiales aislantes con nombres comerciales y etiquetas de advertencia. Su plan de aislamiento era más sencillo: meter la naturaleza dentro de las paredes y esperar que funcionara. Las casas largas no eran chozas con corrientes de aire por descuido, sino por diseño. Estaban pensadas para retener el calor usando lo que hubiese disponible: madera si vivías cerca de bosques, turba y piedra si no. Las paredes podían tener hasta 1 metro de grosor, y entre los troncos o piedras se rellenaba con musgo, paja, barro o pelo animal. Todo lo que fuera fibroso, denso y medianamente cálido terminaba en los huecos. No era glamuroso, y mejor no apoyarse descalzo, pero cumplía su propósito. Los techos solían ser de paja o, aún mejor, de césped, literalmente tierra y hierba. No era una tendencia ecológica moderna, sino una necesidad. Estos techos naturales aislaban bien, resistían la lluvia, y con el tiempo incluso podían brotar hierbas o setas. Jardinería interior o ensalada accidental, según se mire. El suelo era tierra apisonada, a veces cubierto con juncos o paja que se cambiaban periódicamente. Y por periódicamente entendemos cuando el olor ya no se podía justificar como rústico. Las ventanas, si existían, eran pequeñas. La luz venía del fuego o de agujeros estratégicos para el humo. ¿Por qué no hacían ventanas grandes? Porque el vidrio era caro, las corrientes eran mortales y, siendo honestos, a nadie le importaba la luz natural cuando afuera reinaba la oscuridad 3 meses seguidos. Aún así, esta mezcla improvisada de madera, turba y biología era sorprendentemente eficaz. Convertía una casa larga en una olla de cocción lenta de calor humano y aliento de cabra, perfectamente capaz de soportar los inviernos escandinavos. No era un spa, no era respirable, y probablemente no cumplía con ningún código de construcción moderno, pero mantenía a las familias vikingas vivas, tibias, y lo bastante ahumadas como para conservar su comida y espantar a los insectos. Cuando el fuego se apagaba y el viento rugía afuera como un demonio de escarcha, los vikingos recurrían a su método más probado para sobrevivir la noche: dormir como si la vida dependiera de ello, porque en realidad así era. Las habitaciones privadas no existían. El descanso era una estrategia térmica colectiva. Familias enteras, a veces incluyendo parientes lejanos o animales enfermos, dormían sobre plataformas de madera elevadas a lo largo de las paredes. Estos lechos se cubrían con paja, musgo o heno,
y se apilaban capas de piel, lana y resignación encima. No había sábanas, ni edredones, ni fundas bordadas. Si era suave y no mordía, iba a la cama. Todos dormían vestidos. Cambiarse para ponerse el pijama en temperaturas bajo cero era una receta segura para convertirse en paleta vikinga, así que las capas permanecían puestas. A veces incluso dormían con las botas. Puede sonar ridículo, pero la congelación no respeta la elegancia. Los bebés se envolvían y se mantenían pegados al cuerpo. Los niños dormían entre los padres o los hermanos mayores, no por cariño, sino por pura eficiencia térmica. Era, esencialmente, una albóndiga familiar de carne humana y lana. Las parejas dormían juntas, claro, pero también cualquiera que cupiera en el espacio disponible. La modestia no era prioridad, el calor sí. Si unos pies ajenos se colaban entre tus piernas, eso no era escándalo, era supervivencia. Las capas de lana servían como mantas térmicas medievales, y las pieles de reno o de oso añadían un toque de lujo, o de temeridad, dependiendo de quién hubiera cazado al animal. Tener una manta de oso era señal de riqueza, suerte o valentía suicida. En los hogares más acomodados, o durante inviernos especialmente crueles, colocaban piedras o ladrillos calentados bajo la cama, una especie de bolsa de agua caliente versión nórdica, más pesada, más peligrosa y perfectamente capaz de quemarte la pierna. Si el fuego del hogar se extinguía durante la noche, nadie se levantaba de inmediato. Bastaba con arrimarse a alguien más y murmurar en antiguo nórdico algo como «No te atrevas a robarme la piel otra vez». Dormir en una casa vikinga no era glamuroso, era un ritual de humo, ronquidos y cero privacidad, pero cumplía su propósito, mantenerte vivo. En teoría, el humo debía ascender y escapar por el techo de paja o por un respiradero superior. En la práctica se aferraba a las vigas como un invitado indeseado y luego descendía lentamente hacia los pulmones de todos. Los vikingos no respiraban aire fresco, respiraban aire experimentado. Al final de una noche de invierno, tu pecho ardía como si hubieras fumado un costillar entero. Y lo más curioso era que el costillar también olía igual. Y aunque parezca increíble, no todo era malo. El humo ayudaba a conservar las carnes y los pescados colgados en las vigas, mantenía alejados a los insectos y evitaba el moho. Además, esa exposición constante probablemente les dio a los vikingos el sistema respiratorio de un minero victoriano. Aún así, los inconvenientes eran claros. Ojos rojos, tos persistente y techos más negros que el humor de Odín. Los niños pequeños y los ancianos eran los que más sufrían. Al ser más bajos, estaban justo en la capa más densa del humo. Física cruel, pero física al fin. Algunas familias intentaban mitigarlo durmiendo más abajo o construyendo pequeñas plataformas elevadas. Otras simplemente soportaban, removiendo el guiso entre lágrimas y buscando su cama sin tropezar con una cabra medio cocida. Solo unas pocas casas vikingas, las de familias más ricas, tenían respiraderos reales en el techo. Para el resto, el humo formaba parte del ambiente, algo así como una niebla doméstica obligatoria. Calentaba, sazonaba la comida y te recordaba a diario que el fuego era tanto amigo como amenaza ardiente. Si el humo se volvía insoportable, abrían la puerta, dejaban entrar aire fresco y congelaban los dedos de los pies en el proceso. Cuando llegaban los días más oscuros del año y el sol parecía tomarse vacaciones, los vikingos recurrían a una de sus herramientas más antiguas y efectivas para sobrevivir, la celebración. Porque, seamos honestos, no puedes morir congelado si estás demasiado ocupado bebiendo y gritando alrededor de una hoguera. Así nació Yule, el festival del solsticio de invierno. Era una mezcla perfecta de rito religioso, mecanismo de supervivencia y excusa para devorar todo lo que no estuviera clavado al suelo. Comenzaba cerca del solsticio, cuando la noche era más larga, y podía durar varios días, o incluso semanas, dependiendo de cuánta hidromiel quedara. Yule no era solo una fiesta, era un salvavidas psicológico. Elevaba los ánimos cuando la moral se hundía junto con el sol. Daba a la gente algo que esperar, algo más allá del simple no morir de frío. Las familias se reunían, se encendían enormes fuegos en honor al regreso del sol y se sacrificaban animales. Por bendiciones, sí, pero también porque la cena no se cazaba sola. Las llamas no eran decorativas, eran un desafío abierto a la oscuridad. Atrévete a acercarte. Durante Yule se comía carne curada, se bebía cerveza y se contaban sagas. A veces se jugaba, otras se cantaba, y cantar, en este contexto,
significaba rugirle al invierno con la garganta llena de humo y orgullo. La música vikinga probablemente sonaba como un intento de seducir a una tormenta con gritos. El famoso Julelog, hoy convertido en postre o adorno navideño, originalmente era un tronco real que debía arder durante días, símbolo de la continuidad del calor y de la promesa de que el sol regresaría. Si la llama se apagaba antes de tiempo, mala señal. Los vikingos también creían que el invierno era la temporada en la que los espíritus, trolls y ancestros inquietos vagaban libremente. Por eso hacían rituales, dejaban ofrendas y colgaban amuletos para mantener la paz, y para que esos espíritus no se llevaran a tu cabra en plena noche. De hecho, muchas tradiciones modernas de Navidad tienen raíces en Yule. Los árboles verdes dentro de casa, los banquetes, los regalos, e incluso esa idea de llenar el hogar con luz y fuego. Todo eso ya era aprobado por los dioses nórdicos siglos antes de que aparecieran los villancicos. Pero, por encima de todo, Yule representaba resistir juntos. En un mundo sin luz eléctrica, sin vitaminas ni psicólogos, los vikingos inventaron la alegría desde cero, con fuego, comida y una fe inquebrantable en que el frío acabaría pasando, y cuando no pasaba, al menos morían con el estómago lleno y una historia digna de ser contada. En la Escandinavia vikinga, el oro era bonito, la plata era mejor, pero la lana era vida. No era solo un material, era una herramienta de supervivencia, una barrera entre el cuerpo y el fin del mundo. La lana era el arma principal contra el frío, justo después del fuego, y ocasionalmente de un abrazo con una oveja. Se hilaba, se tejía, se cosía y se apilaba en cada prenda imaginable. Capas, túnicas, calcetines, mitones, ropa interior, mantas. Si se podía hacer con lana, se hacía. Y había una razón. La lana funciona. A diferencia del algodón, que se pega a la piel como una traición húmeda, la lana retiene el calor incluso mojada. Ideal cuando el pronóstico del día era nieve, viento y arrepentimiento. Cada hogar, especialmente en las granjas rurales, criaba ovejas no por ternura ni queso, sino por ese milagro picante que les crecía en la espalda. Hilar lana era un trabajo constante, casi sagrado, que recaía sobre mujeres y niños. En invierno, hilar no era solo tarea doméstica, era calentar el futuro. Aunque la moda no era prioridad, las prendas vikingas eran sorprendentemente funcionales. Las túnicas ajustaban bien, las capas estaban cortadas para permitir moverse, y las vendas de las piernas se envolvían con precisión quirúrgica. La forma seguía a la función, y el calor seguía a la forma. La calidad de la lana decía mucho sobre ti. Lana gruesa, pobre o práctico, lana fina y apretadamente tejida, lujo, el equivalente nórdico de un abrigo de cachemira. Los ricos podían permitirse teñidos importados, azul, rojo o púrpura, mientras que el resto del pueblo llevaba 37 tonos de oveja. No olvidemos el fieltro, lana apaleada y castigada hasta fusionarse en una alfombra densa, perfecta para botas, gorros o paredes. Era literalmente tela hecha de ira y sudor, pero mantenía el viento afuera. Las prendas se reparaban y heredaban. Nada se desperdiciaba. Incluso los recortes de lana se convertían en calcetines o relleno. Una buena capa podía durar generaciones, siempre que no ardiera, se volara con el viento o te la enterraran puesta. El frío extremo no solo fortalecía a los vikingos, también los inspiraba a desafiarlo. Porque, ¿para qué conformarte con sobrevivir al invierno si puedes retar al propio hielo a un duelo? Sí, los vikingos tenían su versión de las saunas y los baños helados, mucho antes de que se pusieran de moda en los spas modernos. Sus baños de vapor, llamados badstoffa, eran pequeñas chozas o fosas cubiertas de piedra y césped, donde se colocaban piedras calientes y se les vertía agua para generar vapor. Allí se sentaban, semidesnudos y sudando como berserkers en plena fiesta de verano, mientras afuera el mundo se congelaba. Era un respiro caliente, húmedo y humeante frente a la realidad helada del exterior. Y justo cuando el cuerpo alcanzaba el punto de ebullición, algunos vikingos salían corriendo al aire libre para lanzarse a un río helado o revolcarse en la nieve. No por locura, aunque lo parecía, sino por salud. O más bien, por demostrarle a los dioses y a ellos mismos que no temían nada, ni siquiera a la hipotermia. Estos rituales extremos no eran simple exhibición. Tenían propósitos prácticos. El sudor purificaba el cuerpo, o al menos te hacía sentir limpio después de semanas sin bañarte, y los cambios drásticos de temperatura mejoraban la circulación, despejaban la cabeza
y hacían olvidar temporalmente que vivías en un horno lleno de humo y cabras. Además, las saunas tenían un valor social. No eran experiencias privadas, sino comunales. Familias enteras se reunían allí, sudando juntas, conversando o cantando mientras el vapor se mezclaba con los rezos. Se usaban también como salas de parto, lugares de curación y hasta hospitales improvisados. Si algo necesitaba calentarse, desinfectarse o reiniciarse, la respuesta vikinga era: primero cocínalo al vapor, luego congélalo por si acaso. Estas tradiciones funcionaban tan bien que sobrevivieron los siglos. De hecho, la cultura del sauna sigue viva hoy en los países nórdicos, solo que, afortunadamente, sin cabras en la habitación. Sobrevivir al frío era una cosa, sobrevivir al aburrimiento otra muy distinta. Con noches eternas, suelos congelados y meses sin navegar ni sembrar, los vikingos tuvieron que inventar maneras de no volverse locos, o de no asesinar a sus familiares por aburrimiento. El invierno era temporada de reparación. Se afilaban armas, se arreglaban herramientas, se tensaban arcos, se parchaban ropas. Si tu túnica tenía un agujero en octubre, más te valía coserlo a la luz de una vela en diciembre, a menos que quisieras descubrir nuevas formas de congelación corporal. También era tiempo de hilar y tejer. Mujeres, niños y cualquiera con dedos útiles pasaban horas transformando lana en hilo y el hilo en abrigo. No era glamuroso, pero cada puntada era una promesa de supervivencia. La creatividad florecía entre el hielo. Los hombres tallaban madera, hueso o asta, fabricando peines, utensilios y adornos. La casa larga, vista desde fuera, parecía un refugio lúgubre, pero dentro, entre el humo y los gruñidos de las cabras, era un taller vibrante de actividad y murmullos, y cuando las manos se cansaban, la voz tomaba el relevo. Las historias eran el Netflix de los vikingos. No había pantallas, pero sí sagas, relatos orales de dioses, héroes, monstruos y familiares que tomaban malas decisiones. Cada narración crecía con cada invierno, exagerada por el fuego y el alcohol. Thor no solo mató al gigante, también le dio un puñetazo a la luna. También jugaban juegos de mesa como el Nefatafl, una especie de ajedrez con más traición, dados, acertijos o duelos fingidos. A veces las competiciones se salían de control y terminaban con una oveja volteada, pero nadie se aburría, y por supuesto el alcohol ayudaba. La hidromiel hacía que las historias fueran más divertidas, las costuras más torcidas y las discusiones familiares infinitamente más entretenidas para los observadores. Los vikingos no combatían el frío solo con fuego, lana y una relación dudosa con su ganado. Su arma más poderosa era la mente, y no en el sentido de frases inspiradoras o carteles de «cree en ti mismo», sino con una mezcla de terquedad ancestral y aceptación brutal de la realidad. Para un noruego del siglo IX, el invierno no era una tragedia ni una sorpresa. Era parte del calendario, igual que la temporada de siembra, o el momento de volver a saquear Francia. No había drama ni quejas, solo preparación. El invierno llegaba, como siempre, y los vikingos lo recibían con el equivalente emocional de un encogimiento de hombros. Desde el nacimiento, la cultura nórdica enseñaba que las dificultades no eran un castigo, sino una prueba de carácter. El frío, el hambre, el dolor, no eran fracasos, eran oportunidades para volverse más fuerte. Quejarse era inútil, resistir era obligatorio. La filosofía vikinga podía resumirse en una frase: sufre en silencio, pero hazlo con estilo. Esa dureza tenía raíces profundas en su mitología. En las sagas nórdicas, los dioses mismos sufrían, sangraban, y aún así seguían peleando. El universo no estaba diseñado para ser amable, estaba hecho para ser desafiado. Y si tu religión incluye un apocalipsis llamado Fimbulvetr, un invierno eterno que precede al fin del mundo, entonces un par de noches frías no te impresionan. Socialmente, esta mentalidad se reforzaba cada día. La debilidad no se burlaba, se ignoraba. Nadie quería ser el que no soporta el frío. Así que la gente se mantenía ocupada, se reía del sufrimiento y seguía trabajando. El humor negro era la terapia nacional. Cuando la desesperación se acercaba, los vikingos la recibían con una carcajada y otra copa de hidromiel. Incluso los niños aprendían pronto. Si tus dedos estaban helados, movías los codos. Si tus pies se entumecían, caminabas más rápido. Y si te caías al agua helada y sobrevivías, felicidades. Ahora tenías una historia para contar en la próxima fiesta de Yule. ¿Era sano? Probablemente no. ¿Eficaz? Absolutamente. Los manuales modernos de supervivencia hablan de mantener la moral alta.
Los vikingos ya lo sabían. Para ellos, el invierno no era un enemigo a derrotar, sino un examen que se aprobaba cada año. Y así lo enfrentaban, con fuego, pieles y un dedo psicológico levantado contra el viento. Si había algo que los vikingos entendían mejor que casi cualquier otro pueblo antiguo, era esto: nadie sobrevive al invierno en soledad. Podías tener la capa más gruesa, la casa más sólida o el chivo más gordo, pero sin comunidad eras solo una persona fría con buenos accesorios. La sociedad vikinga se construía sobre la cooperación. Las familias no vivían aisladas, se agrupaban en granjas, aldeas o asentamientos formados por parientes y aliados cercanos. Cuando el invierno golpeaba, esa red se convertía en una línea vital. Se compartía la comida, se repartía la leña, se reparaban los techos juntos. Si tu hijo enfermaba, tu vecino traía hierbas, plegarias o al menos un gruñido solidario. No era caridad, era matemática de supervivencia. Cuantos más sobrevivieran al invierno, más manos habría para sembrar, remar o pelear cuando llegara la primavera. Incluso si no te caía bien tu primo Olaf, le dabas parte de tu pescado seco, porque sabías que el próximo año él podría salvarte a ti. Durante los festines de Yule, esta unión se reforzaba. Comida compartida, historias, canciones y borracheras filosóficas mantenían viva la moral colectiva. No eran simples fiestas, eran el pegamento social que impedía que el aislamiento y la desesperanza congelaran el espíritu. El almacenamiento de recursos también reflejaba esa mentalidad. No era raro encontrar graneros o ahumaderos comunitarios. Si a una familia se le acababan las provisiones, las demás ayudaban, no por cortesía, sino porque una sola familia débil podía poner en riesgo a toda la aldea. Los líderes locales, ya fueran jefes o godi, sacerdotes jueces, tenían la obligación moral de mantener el orden y asegurar que nadie muriera de hambre o frío. Su reputación dependía tanto de su sabiduría como de su capacidad para organizar leña y mantener a la comunidad con vida. Y por supuesto, existía el control social. Si alguien intentaba acaparar comida o evadir sus tareas, el resto del pueblo lo sabía enseguida. Y ser juzgado por toda la comunidad vikinga era casi peor que la muerte. Al final de todo, la nieve, la oscuridad, los ronquidos de las vacas y el humo espeso, quedaba una verdad simple. Los vikingos no solo sobrevivían al invierno, lo transformaban en un campo de entrenamiento. Cada capa de lana, cada bocado de pescado seco, cada chiste contado al calor del fuego formaba parte de un mismo propósito: resistir. El invierno no era un obstáculo, era un adversario digno, y los vikingos se preparaban para enfrentarlo durante todo el año. Si una casa tenía corrientes de aire, se rellenaban los huecos con musgo. Si el guiso era aguado, se le agregaba nabo. Si las noches se alargaban hasta el infinito, se llenaban de historias, juegos o algún combate improvisado entre primos aburridos. No había calefacción central, no importaba, se hacían fosas de fuego. No existía ropa impermeable, se inventaba con intestinos y obstinación. No había antidepresivos, había sagas, hidromiel y un sentido del humor tan negro que la melancolía ni se atrevía a entrar. Mientras otras civilizaciones se paralizaban en invierno, los vikingos se fortalecían, afilaban armas, entrenaban a los niños, tejían, planeaban viajes. Cuando por fin llegaba la primavera, no salían tambaleando al sol, salían listos para cultivar, construir barcos, sellar alianzas o zarpar hacia tierras más cálidas, más ricas o simplemente más saqueables. El invierno no los debilitaba, los templaba, los hacía más delgados, más duros, más ingeniosos. Su éxito no provenía de la magia ni de bendiciones divinas, sino de una determinación implacable y ahumada por el fuego de sus hogares. Ya fuera durmiendo bajo una cabra, sudando en una choza de vapor o comiendo yogur con textura de sellador industrial, los vikingos lo hacían, y lo hacían juntos, porque al final ese era el verdadero secreto de su resistencia. No la fuerza individual, sino la unión. El fuego se apagaba, la nieve caía, el sol desaparecía, pero mientras una voz seguía contando historias en la penumbra, mientras alguien reía, compartía su capa o alzaba una copa de hidromiel, el invierno, por feroz que fuera, ya había perdido. El niño del bosque de Kentucky. Abraham Lincoln nació el 12 de febrero de 1809 en una cabaña de troncos de una sola habitación, al borde del desierto de Kentucky. Era un lugar donde sobrevivir nunca estaba garantizado, y la educación era poco más que un lujo lejano. Su padre, Thomas Lincoln,
Era un agricultor y carpintero trabajador, pero sin estudios. Su madre, Nancy Hanks Lincoln, en cambio, era una mujer tranquila, amable y sorprendentemente culta, algo muy raro en la frontera. Juntos vivían casi en la pobreza, arrancándole la vida a un suelo delgado y a un bosque demasiado espeso. La cabaña donde crecieron no tenía ventanas, ni suelo de madera, y mucho menos estanterías para libros. El mundo de Abraham en sus primeros años era un universo de luz de vela, silencio y trabajo interminable. Pasaba los días cortando leña, acarreando agua y vistiendo ropa que era más remiendo que tela. No había escuela formal en aquella infancia temprana. Años más tarde, Lincoln diría que en total recibió menos de un año de educación real, pero poseía algo mucho más poderoso, una mente inquieta y un hambre feroz por aprender. En 1818, cuando Abraham tenía apenas 9 años, su madre murió, probablemente de una enfermedad llamada milk sickness. Su muerte dejó en el niño un vacío que jamás se cerraría del todo. Ella había sido su ancla emocional, la única que había visto en él algo distinto. Después del entierro, realizado a mano en el bosque detrás de la granja, el pequeño Abe talló con sus propias manos una cruz de madera. Era tosca, irregular y empapada de lágrimas, pero decía todo lo que debía decir. La recordaba. Meses después, Thomas volvió a casarse con una viuda llamada Sarah Bush Johnston. Pero a diferencia de las madrastras de los cuentos, Sarah trajo al hogar calor, estructura y algo más valioso aún, libros. Ella vio el brillo en los ojos del muchacho y lo alimentó. Entre una tarea y otra, Abraham devoraba todo lo que caía en sus manos. Las fábulas de Esopo, Robinson Crusoe, la Biblia. Y cuando no había libros, escribía sus propios pensamientos con carbón sobre tablillas de madera. Ese niño descalzo, flaco y con un rostro demasiado serio para su edad, estaba forjando algo dentro de sí. El mundo no le había dado mucho, ni dinero, ni conexiones, ni comodidad, pero sí le había dado una chispa que nada podría apagar, y en aquella diminuta cabaña del bosque de Kentucky, Abraham Lincoln comenzó el largo y improbable ascenso hacia la grandeza. Al llegar a la adolescencia, la vida en la frontera no se volvió más fácil, se volvió más dura. La familia Lincoln se mudó de nuevo, esta vez a los bosques pantanosos de Indiana. Cada día era una lucha: talar árboles, arar suelos arcillosos, resistir inviernos brutales con poco más que una fogata y esperanza. Su cuerpo se moldeó con el hacha y la tierra, pero su mente vagaba lejos de allí. Pronto se hizo conocido entre sus vecinos, no solo por su fuerza, que era notable, sino por su estatura alta y su costumbre extraña de leer en todo momento libre. Leía mientras caminaba, recitaba Shakespeare de memoria mientras arreglaba cercas, y se sentaba bajo los árboles escribiendo ideas en los márgenes de cualquier trozo de papel que encontraba. Su sentido del humor empezó a florecer, seco, observador, a menudo autoirónico. Era el raro, el adolescente desgarbado que citaba a Jefferson mientras los demás contaban historias de caza. Socialmente era torpe, tímido pero hablador, extraño pero magnético, y cuando hablaba, la gente lo escuchaba. Sus palabras eran claras, directas, a veces graciosas, pero siempre apuntaban a algo verdadero. Su brújula moral ya entonces apuntaba hacia el norte. Detestaba la crueldad, despreciaba la esclavitud y odiaba la ignorancia que servía de excusa para ambas. A pesar de su falta de educación formal, empezó a sentirse atraído por la ley. La idea de que las palabras, no los puños, podían ganar batallas lo fascinaba. Se enseñó a sí mismo a escribir con claridad y a argumentar con lógica. Leía todo libro de leyes que lograba conseguir. Mientras otros bebían o jugaban, Lincoln se sentaba en una habitación tenue leyendo los comentarios de Blackstone a la luz de una vela. A comienzos de sus 20 años, dejó su hogar para siempre. Trabajó como barquero en el río Mississippi y allí, en Nueva Orleans, vio por primera vez los horrores del comercio de esclavos. Aquellas imágenes se grabaron en su conciencia para siempre. Cuando regresó, se mudó a New Salem, Illinois, decidido a reinventarse. Aprendió gramática, se unió a un club de debate y solo con fuerza de voluntad comenzó su largo camino hacia convertirse en abogado. No tenía diploma, ni título, ni contactos, solo una creencia, que el conocimiento era poder y que todo en la vida podía labrarse, como la madera o el destino, con esfuerzo, visión y una dosis de dolor. Cuando Abraham Lincoln finalmente se convirtió en abogado, ya era casi una leyenda en el centro de Illinois, no por su riqueza ni por su posición, sino por su presencia.
No era el tipo de hombre que impresionaba con trajes finos ni con modales refinados. Solía estar despeinado, con la ropa arrugada, los pantalones cortos de más y el abrigo demasiado grande. Pero cuando se ponía de pie para hablar, todos se inclinaban hacia adelante. Poseía algo más valioso que la elegancia: claridad, sinceridad y una humanidad palpable. Su carrera legal fue tan poco convencional como su vida. Nunca asistió a una escuela de leyes. Aprendió leyendo manuales prestados por abogados generosos y pasó el examen de admisión estudiando por su cuenta. Una vez admitido, se lanzó a recorrer el 8º circuito judicial, una red inmensa de tribunales rurales a los que viajaba a caballo durante semanas. Los caminos eran puro barro en primavera, polvo en verano y hielo en invierno. Dormía en tabernas, cabañas o bajo las estrellas, y, aun así, amaba esa vida. Lo que diferenciaba a Lincoln no era solo su lógica, sino su empatía. Podía conectar con los jurados de una manera que los abogados más pulidos jamás lograban. Hablaba con palabras simples, dibujaba imágenes claras y trataba incluso al campesino más pobre o a la viuda más humilde con respeto absoluto. Un granjero dijo una vez: «Cuando él te habla, sientes que es uno de nosotros, no alguien por encima». Y era cierto. Lincoln nunca olvidó de dónde venía y jamás fingió ser otra cosa. Sin embargo, no era blando. En el tribunal, cuando el caso lo merecía, podía ser implacable. Sus discursos comenzaban lentos, casi torpes, pero se acumulaban con fuerza. Cada hecho, una piedra, cada argumento, un ladrillo, hasta que la oposición se derrumbaba bajo el peso de sus propias contradicciones. Sus interrogatorios eran trampas suaves. Hacía sentir cómodos a los testigos, y cuando bajaban la guardia, lanzaba una pregunta que los dejaba sin palabras. Con el tiempo, comenzó a ganarse un apodo que no fue inventado por ningún publicista. Honest Abe. No era un lema de campaña, era una verdad ganada a pulso. Devolvía honorarios si creía que un caso era injusto. Se negaba a representar a clientes que mentían. Y si otros abogados hacían trampas, simplemente se levantaba y se iba. Su reputación creció. Un hombre que entendía la ley, la tierra y el corazón humano. Pero mientras su prestigio aumentaba, en su interior ardía otra llama: la política. El derecho le había enseñado cómo funcionaban las personas. Ahora quería cambiar el sistema en el que vivían. Y, mientras la esclavitud se filtraba cada vez más en el debate nacional, la conciencia tranquila de Lincoln estaba a punto de rugir. El primer paso de Lincoln en la política no fue brillante. En 1832, con solo 23 años, se postuló para la legislatura estatal de Illinois y perdió. Pero lejos de desanimarlo, la derrota lo fortaleció. Comprendió que debía escuchar más, aprender más y acercarse realmente a la gente. 2 años después, lo intentó de nuevo, y ganó. En Springfield, la nueva capital, se ganó rápidamente una reputación por sus discursos medidos, su ingenio seco y su convicción moral. No gritaba, no conspiraba, no buscaba titulares. Pero cuando se levantaba a hablar, la gente recordaba sus palabras. No le interesaban las victorias baratas ni los lemas vacíos. Su objetivo era más profundo: comprender el funcionamiento de la ley, la sociedad y la justicia. Se unió al partido Whig, que promovía la modernización, las obras públicas y el control del poder ejecutivo. Pero incluso como miembro del partido, Lincoln se mantuvo modesto. Bromeaba con frecuencia diciendo que era demasiado feo para la política. Leía sin descanso, debatía con energía, pero nunca mostraba la ambición devoradora de otros hombres públicos. Para él, la política era más un deber moral que un camino al poder. Durante sus 4 mandatos en la legislatura estatal, construyó alianzas con granjeros, comerciantes y abogados. No era el más ruidoso, pero sí el más confiable, y sobre todo el más íntegro. En cuanto a la esclavitud, su posición era clara, aunque prudente. No pedía aún la abolición total, pero rechazaba con firmeza su expansión hacia nuevos territorios. La llamaba injusta, inmoral e hipócrita para una nación que se decía libre. En 1846 dio el salto a la política nacional, ganando un escaño en la Cámara de Representantes. Allí se atrevió a hacer algo que pocos se animaban: criticar abiertamente la guerra con México, calificándola de inconstitucional e innecesaria. Fue un gesto valiente, pero políticamente suicida. Su distrito lo castigó, y Lincoln decidió no buscar la reelección. De regreso en Springfield,
Retomó su trabajo como abogado. Se casó con Mary Todd, una mujer culta proveniente de una familia esclavista de Kentucky, y trató de llevar una vida tranquila. Pero el país estaba cambiando con rapidez. El compromiso de 1850, la ley Kansas-Nebraska y la expansión de la esclavitud estaban rompiendo en dos la Unión. Lincoln había dejado la política, pero la política no lo había dejado a él. Para mediados de la década de 1850, el tema de la esclavitud ya no era un rumor lejano, era un incendio nacional. La ley Kansas-Nebraska de 1854, que permitía a los nuevos territorios decidir por sí mismos si aceptar o no la esclavitud, encendió una violencia brutal y una división aún más profunda. El país sangraba. Kansas sangrante se convirtió en símbolo del caos. Para Abraham Lincoln, aquel fue el punto de no retorno. Ya no podía permanecer en silencio. Volvió a la arena política, no con arrogancia, sino con urgencia moral. Se unió al recién formado Partido Republicano, una coalición de antiguos Whigs, Free Soilers y abolicionistas, todos unidos por un objetivo común: detener la expansión de la esclavitud. Lincoln no era un abolicionista radical. No pedía la emancipación inmediata, pero creía profundamente que la esclavitud era moralmente incorrecta y que permitir su expansión sería una traición al alma del país. En 1858 dio un paso que lo pondría en el mapa nacional: su campaña para el Senado de los Estados Unidos, enfrentándose al poderoso Stephen A. Douglas, uno de los políticos más famosos del país. Ambos acordaron celebrar una serie de debates públicos por todo Illinois. Aquellas noches se convirtieron en historia. El público llegaba en masa, viajando horas a caballo solo para escuchar a los dos hombres chocar ideas sobre el destino moral de la nación. Douglas defendía la soberanía popular, la idea de que cada estado debía decidir si permitir o no la esclavitud. Lincoln respondió con una frase que atravesó el tiempo: «Una casa dividida contra sí misma no puede mantenerse en pie». Afirmó que la nación no podría sobrevivir mitad libre y mitad esclava. Si la esclavitud seguía extendiéndose, acabaría por destruir la Unión. Lincoln perdió aquella elección, pero ganó algo mucho más grande: la atención del país entero. Los periódicos republicaron sus discursos, y su nombre resonó de costa a costa. El abogado flaco y de mirada profunda de Illinois se convirtió de pronto en símbolo de una nueva voz moral. Aunque no obtuvo el escaño, había demostrado algo. Podía enfrentarse de igual a igual con uno de los oradores más brillantes de América y no retroceder ni un paso. Privadamente, Lincoln seguía atormentado por el dilema moral de su tiempo. Escribió: «Si la esclavitud no es lo que está mal, entonces nada lo está». Sabía que actuar demasiado rápido podía romper la frágil unión de los estados, pero también comprendía que la neutralidad era una forma de complicidad. El destino ya estaba en marcha. La nación se tensaba hasta el límite, y en medio de esa niebla moral, Abraham Lincoln se elevaba, no como un político con respuestas fáciles, sino como una conciencia clara en tiempos de confusión. Parte 6. El camino hacia la presidencia. En 1860, Estados Unidos estaba al borde del colapso. Las tensiones regionales se habían convertido en grietas profundas. La esclavitud ya no era solo un debate moral, sino una bomba política. Los estados del sur amenazaban con separarse, y el Partido Republicano necesitaba un candidato capaz de unir al norte sin provocar una guerra inmediata. Nadie apostaba por Lincoln. En la Convención Nacional Republicana de Chicago, los favoritos eran políticos veteranos como William Seward de Nueva York. Lincoln era un forastero, sin títulos, sin fortuna, sin apellidos influyentes, pero tenía algo que los demás no: una reputación limpia, un tono moderado y un legado reciente de valentía en los debates con Douglas. Su equipo trabajó hábilmente tras bastidores, recordando a todos que Lincoln era el hombre del pueblo, el leñador humilde que se había hecho a sí mismo. Su pobreza de infancia se convirtió en su carta de presentación. El cortador de rieles que había ascendido desde una cabaña de troncos simbolizaba todo lo que Estados Unidos quería creer de sí mismo. En la tercera votación, Lincoln obtuvo la nominación, y el país entero quedó en silencio. La elección general fue feroz. El Partido Demócrata se dividió en dos facciones, una del norte y otra del sur, lo que fragmentó el voto. En la mayoría de los estados del sur, el nombre de Lincoln ni siquiera apareció en las boletas. Aún así, el norte y el oeste lo apoyaron masivamente. El 6 de noviembre de 1860, Abraham Lincoln fue elegido el 16º presidente de los Estados Unidos,
con solo el 40% del voto popular, pero con una mayoría contundente en el colegio electoral. No celebró. No había júbilo en Springfield. El país estaba a punto de romperse. Apenas semanas después de su victoria, Carolina del Sur se separó de la Unión, y 6 estados más la siguieron antes de que Lincoln siquiera asumiera el cargo. La nación se desmoronaba más rápido de lo que cualquiera imaginaba. Cuando partió hacia Washington para su investidura, las amenazas de muerte eran constantes. Los servicios de seguridad temían un atentado. Lincoln tuvo que viajar oculto, disfrazado, de noche, para entrar en la capital sin ser reconocido. El 4 de marzo de 1861, juró su cargo ante un país dividido, armado y lleno de odio. Y sin embargo, en su primer discurso, no apeló al miedo ni a la venganza. Dijo: «No somos enemigos, sino amigos. No debemos ser enemigos». Pero los vientos de la guerra ya aullaban en las puertas. Apenas un mes después, los cañones dispararon contra Fort Sumter, en Carolina del Sur, y así comenzó la Guerra Civil. Lo que siguió fue el conflicto más sangriento en la historia de Estados Unidos. Una guerra que no solo pondría a prueba el poder militar del país, sino también la resistencia moral y emocional de Abraham Lincoln. El nuevo presidente no tenía formación militar. Había servido brevemente como capitán en la Guerra del Halcón Negro, pero nunca había visto combate real. Ahora era comandante en jefe de una nación que se despedazaba a sí misma. Pasaba noches enteras en el departamento de guerra, leyendo telegramas, estudiando mapas, analizando estrategias. Aprendía sobre tácticas y logística casi al mismo ritmo que sus generales. No era un guerrero por naturaleza, pero la necesidad lo convirtió en uno. Los primeros años de su presidencia estuvieron marcados por la frustración. General tras general lo decepcionaba. En particular, George McClellan, amado por los soldados, pero demasiado prudente para atacar. Exasperado por su falta de acción, Lincoln comentó una vez con ironía: «Si el general McClellan no quiere usar el ejército, me gustaría pedirlo prestado por un tiempo». Pero el verdadero genio de Lincoln no residía solo en los campos de batalla, sino en su visión. Comprendió antes que nadie que aquella guerra no se trataba únicamente de estados y fronteras, sino del alma misma del país. ¿Podía una nación fundada sobre la libertad sobrevivir siendo mitad esclava? Al principio fue cauto. Temía que una postura demasiado dura contra la esclavitud empujara a los estados fronterizos a unirse a la Confederación. Pero a medida que la guerra se prolongaba y los muertos se contaban por miles, su pensamiento evolucionó. El problema moral y el problema militar se convirtieron en uno solo. La esclavitud era el motor de la economía confederada, su fuente de recursos y su símbolo de poder. Si quería ganar la guerra, debía destruir ese motor. El 1 de enero de 1863, Lincoln firmó la Proclamación de Emancipación, declarando libres a todos los esclavos en los territorios controlados por la Confederación. No liberó a todos de inmediato, pero cambió el significado del conflicto para siempre. Ya no era solo una guerra para preservar la Unión, sino una lucha por la libertad humana. El impacto fue inmenso. En el extranjero, la medida cerró la puerta a cualquier apoyo británico o francés a los estados rebeldes. Dentro del país, dio a miles de hombres negros el derecho moral y legal de unirse al ejército de la Unión, y lo hicieron en masa, luchando por una nación que durante siglos les había negado la ciudadanía. Lincoln había pasado de ser el abogado del campo a convertirse en un presidente de guerra con una voz moral de trueno. A medida que la guerra se prolongaba, su cuerpo y su rostro comenzaron a reflejar el peso del cargo. Sus hombros se curvaron, su cabello se volvió gris, sus ojos se hundieron. Cada día traía nuevas listas de muertos. El país entero se había convertido en un cementerio. Recibía cartas de madres y esposas desconsoladas, exigiendo saber por qué sus hijos habían muerto, y aunque nunca empuñó un arma, Lincoln llevó la guerra sobre los hombros y en la mirada. Su gabinete estaba lleno de rivales políticos, hombres que alguna vez habían competido contra él y que rara vez lo respetaban. Pero Lincoln los manejó como un director de orquesta, equilibrando el ego con la visión, la ambición con la necesidad. No gobernaba con miedo, sino con paciencia y claridad. Incluso sus enemigos empezaron a admitir que, bajo aquella sonrisa cansada, había un temple de acero. En julio de 1863 llegó el punto de inflexión, la batalla de Gettysburg. Durante 3 días, la tierra de Pensilvania se tiñó de sangre. Más de 50,000 hombres murieron, fueron heridos o desaparecieron.
Fue un infierno en la tierra, pero también el principio del fin para la Confederación. Meses después, Lincoln viajó al lugar para inaugurar el nuevo cementerio militar. No iba a pronunciar un gran discurso, solo unas breves palabras. Pero en apenas 272 palabras, transformó el sentido de toda la guerra. Que esta nación, bajo Dios, tenga un nuevo nacimiento de libertad, y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no perezca de la faz de la tierra. Fue el discurso de Gettysburg, conciso, solemne, eterno. Con él, Lincoln redefinió el propósito de Estados Unidos. Ya no era solo una nación que luchaba por sobrevivir, sino una que debía renacer para cumplir su promesa original, la igualdad. El discurso no buscó aplausos ni gloria. Fue una plegaria contenida, un eco moral que aún resuena. Pero incluso con esa visión, el final estaba lejos. En 1864, mientras la guerra seguía devorando vidas, Lincoln se enfrentó a nuevas elecciones y a una oposición feroz. Su propio partido dudaba de él. Muchos creían que perdería contra el demócrata George McClellan, el mismo general al que había destituido. La fatiga de guerra pesaba. Miles de muertos, ciudades en ruinas, familias divididas. Pero entonces, una serie de victorias, incluida la toma de Atlanta por el general Sherman, cambió el ánimo del país. Lincoln fue reelegido con amplia ventaja, y aún así no celebró. Dijo simplemente: «No está en mi naturaleza triunfar sobre nadie». Sabía que la guerra casi había terminado, pero también que la paz sería aún más difícil. El país podía reconstruirse con cañones, sí, pero su alma solo con misericordia, visión y perdón. A comienzos de 1865, el derrumbe del sur era inevitable. Las ciudades caían una tras otra. Richmond, la orgullosa capital confederada, ardía en ruinas. El ejército del general Robert E. Lee se desmoronaba, agotado, hambriento, sin hombres ni suministros. Y sin embargo, Lincoln no mostró júbilo. Para él, la victoria nunca significó venganza. Su objetivo no era castigar, sino reconstruir. El 4 de marzo de 1865, en su segundo discurso inaugural, habló no como un político, sino como un filósofo moral que había visto demasiado sufrimiento. Con malicia hacia ninguno, con caridad para todos, con firmeza en el derecho, tal como Dios nos concede ver el derecho, esforcémonos por terminar la obra que tenemos entre manos. No eran las palabras de un vencedor, sino de un padre que intentaba reunir a su familia rota. Incluso en la victoria, Lincoln pidió compasión. Pocas semanas después, el 9 de abril, en Appomattox Courthouse, el general Lee se rindió ante Ulysses S. Grant. La guerra más devastadora en la historia estadounidense había terminado. La Unión había sido preservada, y con la ratificación de la 13ª enmienda, la esclavitud fue abolida para siempre. Por primera vez en casi un siglo, la nación dio un paso, titubeante pero real, hacia los ideales que había proclamado en 1776. La libertad ya no era una promesa, sino una deuda que comenzaba a pagarse. Pero cuando el país empezaba a respirar, la tragedia golpeó sin aviso. Solo 5 días después de la rendición, el 14 de abril de 1865, Abraham Lincoln fue al Teatro Ford, en Washington, para relajarse con una obra llamada Our American Cousin. Entre la multitud, un actor famoso y simpatizante confederado, John Wilkes Booth, se escabulló hasta el palco presidencial. En mitad de la función, disparó. Una sola bala bastó para apagar la luz más firme del país. Lincoln murió al amanecer del día siguiente, el 15 de abril de 1865. Tenía 56 años. La nación entera cayó en un duelo que no conocía fronteras. Multitudes lloraban en las calles. Los trenes que transportaban su cuerpo se detuvieron en ciudades abarrotadas de silencio. Hombres, mujeres, niños y sobre todo los recién liberados lloraban al hombre que les había devuelto la dignidad. Incluso en el sur derrotado, muchos comprendieron que habían perdido algo más que un enemigo. Habían perdido al único hombre capaz de reconstruir la paz sin odio. Lincoln no vivió para ver la reconstrucción, ni para guiar al país en su sanación, pero su muerte lo convirtió en algo más grande que un presidente, un símbolo eterno de libertad, unidad y sacrificio moral. De aquel piso de tierra en una cabaña de Kentucky hasta el despacho oval, Lincoln ascendió sin dinero, sin privilegios y sin crueldad. Condujo a su pueblo a través de su noche más oscura, no con deslumbrante genialidad, sino con una luz constante y obstinada.
Esa luz, apagada por una bala, aún arde en la historia de América. Una luz que recuerda que la grandeza no nace del poder, sino de la humanidad perseverante. Cuando imaginamos el mundo antiguo, solemos pensar en imperios poderosos, templos resplandecientes y batallas épicas. Lo que casi nunca consideramos es algo mucho más cotidiano: cómo hacían sus necesidades. Y sin embargo, la sanidad, o su ausencia, moldeó la vida diaria tanto como cualquier rey o guerra. Detrás de cada palacio de mármol o humilde casa de adobe, alguien tenía que encargarse del desorden. Y en una era sin botones de descarga ni ambientadores florales, aquello era un asunto más público, más ruidoso y mucho más oloroso de lo que solemos imaginar. Los retretes de la antigüedad no trataban de comodidad, sino de supervivencia. Los desechos humanos transportan enfermedades, y cuando se manejan mal, como ocurría a menudo, comunidades enteras podían enfermar. La disentería, el cólera y los parásitos intestinales eran asesinos invisibles. En las ciudades sin saneamiento, los residuos corrían por las calles, se filtraban en los pozos y se pegaban a las sandalias. Pero allí donde se tomaba en serio la limpieza, ocurría algo extraordinario. Aumentaba la esperanza de vida, las plagas disminuían y los centros urbanos prosperaban. Sorprendentemente, algunas de las civilizaciones más antiguas del mundo desarrollaron sistemas que no se verían fuera de lugar hoy. Las ciudades del Valle del Indo construyeron desagües cubiertos y letrinas de ladrillo. Los minoicos diseñaron tuberías de cerámica y mecanismos de descarga, y los romanos elevaron la gestión de residuos al rango de arte público. Otras culturas, como los vikingos o las dinastías chinas tempranas, fueron más rústicas, pero incluso ellas desarrollaron métodos que reflejaban sus ideas sobre la salud, la modestia y la naturaleza. Eso sí, los retretes antiguos no eran privados, ni siempre limpios, ni mucho menos elegantes. Las letrinas comunales eran lo normal, especialmente en los campamentos militares o las ciudades densamente pobladas. Imagina una fila de 20 asientos de piedra, sin divisiones, con la gente sentada codo con codo, charlando o discutiendo mientras hacía sus necesidades. Las esponjas montadas en palos pasaban de mano en mano. El agua servía más para enjuagar que para arrastrar. Y bajo todo aquello, literalmente, corrían los primeros sistemas de alcantarillas, pozos sépticos o simples zanjas abiertas. La higiene era un espejo de los valores de una sociedad. Donde se descuidaba, reinaba el caos. Donde se planificaba, florecía la civilización. Y si uno se atreve a mirar más allá de la suciedad, descubre una historia oculta, una en la que las tuberías, los pozos y las heces nos revelan más sobre la vida antigua que cualquier monumento. Mucho antes de que los romanos tendieran acueductos o los griegos soñaran con termas públicas, los habitantes del Valle del Indo ya estaban resolviendo uno de los problemas más sucios de la civilización, el saneamiento. Hacia el año 200 a.C., las ciudades de Harappa y Mohenjo-Daro, situadas en la actual Pakistán, mostraban una planificación urbana sorprendentemente avanzada, sobre todo en lo referente a la gestión de los desechos humanos. A simple vista, sus restos parecen solo ruinas polvorientas, pero una mirada más atenta revela una red altamente organizada de calles pavimentadas con ladrillos, medidas estandarizadas y, lo más impresionante, sistemas de drenaje cubiertos que corrían paralelos a las vías. Mientras gran parte del mundo aún cavaba simples hoyos, los pueblos del Indo ya habían descubierto cómo mantener el flujo de sus ciudades y la limpieza de sus hogares. Cada casa, incluso las más modestas, contaba con una pequeña habitación destinada al aseo, a menudo con un retrete de cuclillas o un área de baño conectada a un conducto vertical. Este canal dirigía los residuos hacia un desagüe de ladrillo cubierto en el exterior, que a su vez se unía a alcantarillas mayores de uso público. Y no eran zanjas primitivas. Se diseñaron con pozos de inspección, pendientes cuidadosamente calculadas y trampas de ladrillo para retener los sólidos. Algunos estudiosos creen que los hogares más ricos usaban jarros de agua para realizar un lavado por gravedad, adelantándose milenios a la idea del inodoro moderno. Además, el sistema diferenciaba aguas pluviales y aguas residuales, un logro que muchas ciudades medievales jamás alcanzaron. Pozos públicos salpicaban las calles, garantizando el acceso al agua. Aunque no sabemos con certeza cómo controlaban su pureza, la sola existencia de una infraestructura tan compleja sugiere una preocupación genuina por la salud pública, algo rarísimo para su época. Quizá lo más revelador sea la ausencia de palacios o templos monumentales.
el pueblo del Indo parecía valorar más la igualdad urbana y la funcionalidad que los símbolos divinos, y su red de retretes lo demuestra, práctica, extendida y sorprendentemente democrática. Desgraciadamente, mucho de esa civilización permanece envuelto en misterio. Su escritura sigue sin descifrarse, y aún ignoramos por qué sus ciudades declinaron, pero sus canales silenciosos de ladrillo, enterrados bajo los pies de sus habitantes, siguen hablando. En una era en que muchos imperios gobernaban mediante el espectáculo, los pueblos del Indo escogieron algo más humilde, más limpio y tal vez más civilizado. Mientras los pueblos del Valle del Indo construían alcantarillas bajo sus calles, los antiguos egipcios abordaban la limpieza desde una perspectiva completamente distinta, una que combinaba lo ritual, lo social y lo espiritual. Para ellos, la limpieza no era solo una cuestión de salud, era una forma de adoración. Mantener el cuerpo puro equivalía a honrar a los dioses y proteger el alma del caos. En la civilización bañada por el Nilo, el baño era parte esencial de la rutina diaria, especialmente entre las clases altas. Las casas de los nobles solían incluir pequeñas salas de piedra caliza o cuencas donde los sirvientes vertían agua perfumada para el aseo. Se usaban aceites, ungüentos aromáticos y natrón, una sal mineral natural, para limpiar y desinfectar el cuerpo. Incluso la depilación era parte del ritual. Los sacerdotes y las mujeres de la élite se afeitaban completamente, convencidos de que la ausencia de vello simbolizaba pureza. Sin embargo, cuando se trataba de los retretes, Egipto era más pragmático. Los inodoros iban desde simples hoyos llenos de arena hasta asientos de piedra caliza o de madera colocados sobre vasijas de cerámica. Estas vasijas se vaciaban a mano por sirvientes o esclavos y se arrojaban lejos de las viviendas, preferiblemente en el desierto. En los hogares más acomodados, el retrete se situaba en una habitación privada, lo que revela que ya comenzaba a asociarse la higiene con el estatus. La sanidad pública, sin embargo, prácticamente no existía. Las calles de ciudades como Tebas o Memphis solían estar sucias, y aunque en las zonas rurales el estiércol humano se aprovechaba como abono, en los centros urbanos era una fuente constante de pestilencia. El enfoque egipcio, por tanto, no giraba en torno al alcantarillado ni al control de residuos, sino al culto a la limpieza personal. Los sacerdotes debían bañarse varias veces al día, afeitarse y purificarse antes de entrar al templo. Algunas ceremonias incluían lavativas rituales, no por motivos médicos, sino espirituales, para limpiar el alma, tanto como el cuerpo. Incluso en la muerte, el aseo seguía siendo sagrado. En tumbas de faraones y nobles se han encontrado banquitos de retrete entre los objetos funerarios, como si el orden cósmico requiriera que uno siguiera haciendo sus necesidades con dignidad en la otra vida. Los egipcios también hicieron sus primeros intentos de controlar plagas, amuletos, ungüentos y conjuros para ahuyentar moscas y otros portadores de enfermedad. Así, la limpieza se movía en una frontera entre lo físico y lo místico. En resumen, aunque Egipto no desarrolló un sistema de alcantarillado a gran escala, fue pionero en algo igual de importante, una cultura de la higiene. Su obsesión con la pureza impregnó la medicina, la religión y la vida cotidiana. Y aunque sus retretes fueran simples, sus ideas sobre la limpieza fueron profundas, duraderas y civilizadoras. Mientras gran parte de la Europa de la Edad del Bronce se agachaba sobre pozos o vasijas, en la isla de Creta, los minoicos ya estaban tirando de la cadena. Sí, hace más de 3.500 años, la civilización minoica, que floreció entre los años 2000 y 1400 en Gestalt, desarrolló uno de los sistemas de plomería más avanzados del mundo antiguo. Su capital, Cnosos, no solo albergaba los mitos del laberinto y el minotauro, también escondía una red de agua corriente y sanitarios funcionales. Los minoicos entendían algo que muchas civilizaciones posteriores tardarían siglos en dominar: la presión del agua y la fuerza de la gravedad. En sus palacios construyeron tuberías de terracota que corrían bajo los suelos y dentro de los muros, canalizando agua de lluvia o de manantiales hacia fuentes, baños e incluso letrinas privadas. En el llamado Megarón de la Reina, los arqueólogos hallaron lo que probablemente sea el inodoro con descarga más antiguo del mundo, un asiento de madera sobre una base de piedra, conectado a un conducto vertical que se vaciaba al verter agua desde un recipiente. Un sistema rudimentario, pero claramente funcional. El baño era otro punto clave de su cultura. Los minoicos construyeron bañeras de cerámica muy parecidas a las de nuestras casas modernas.
El agua provenía de depósitos en los techos o de acueductos cercanos y se evacuaba mediante canales subterráneos. Algunos investigadores creen que incluso usaron trampas de agua en forma de U para evitar los malos olores, anticipándose al sifón moderno. Más allá de la técnica, lo que realmente sorprende es cómo integraron la higiene en su arquitectura doméstica. En los hogares ricos, el baño era un símbolo de estatus, una extensión del confort y el arte. A diferencia de los romanos, que preferían las letrinas comunales, los minoicos apostaron por la intimidad. Su retrete estaba dentro de la casa, un lujo que muchos europeos del siglo XIX todavía no tenían, y por si fuera poco, lo hicieron con estilo. Sus baños estaban adornados con frescos coloridos y estucos elegantes. El saneamiento para ellos podía ser tanto funcional como bello. Por desgracia, el esplendor minoico terminó abruptamente alrededor del 1450 a.C., quizás por erupciones volcánicas, tsunamis o invasiones. Con su caída, el conocimiento de su avanzada plomería se perdió durante más de un milenio. Aún así, las ruinas de Knossos siguen susurrando una verdad sencilla. El deseo de estar limpio, de eliminar los desechos y de bañarse en privacidad no es moderno, sino una necesidad humana tan antigua como la civilización misma. Cuando se habla de saneamiento antiguo, ninguna civilización dejó una huella tan grande ni tan literal como la romana. En su apogeo, el Imperio Romano no solo dominó territorios, también dominó el agua. Construyó acueductos, termas y alcantarillas a una escala jamás vista. Para los romanos la limpieza no era solo una necesidad, era un signo de civilización. Y en Roma, eso significaba una cosa: hacerlo público. Camina por cualquier gran ciudad del imperio, de Pompeya a Londinium, y probablemente encontrarías letrinas comunales, amplias salas de piedra con bancos perforados alineados a lo largo de las paredes. No había divisiones, ni puertas, ni privacidad alguna. Solo una fila de ciudadanos sentados hombro con hombro, conversando, discutiendo o cerrando negocios mientras hacían sus necesidades. Debajo de los asientos un flujo constante de agua arrastraba los residuos. Y frente a los bancos, otro canal menor contenía palos con esponjas llamados tersoria, el equivalente romano al papel higiénico. Las esponjas se enjuagaban en agua y vinagre, y se reutilizaban. ¿Higiénico? No demasiado. ¿Práctico? Completamente. Ir al baño en Roma no era un acto privado, sino un evento social. Los romanos hablaban, bromeaban, e incluso dejaban grafitis en las paredes. En Pompeya, algunas inscripciones se quejaban del mal olor, de los usuarios groseros o del deficiente mantenimiento. La vida pública romana no se detenía ni siquiera en el retrete, pero lo que realmente distinguió a Roma fue su infraestructura subterránea. Su red de cloacas, las alcantarillas, era inmensa y eficiente. La más famosa, la Cloaca Máxima, construida originalmente para drenar pantanos, se convirtió en el eje del sistema de saneamiento de la ciudad. Por ella fluían las aguas pluviales, los residuos domésticos y hasta la orina, todo arrastrado por la fuerza de los acueductos que traían agua dulce desde kilómetros de distancia. Los hogares de los ricos tenían letrinas interiores que se conectaban directamente a estos sistemas o a fosas sépticas. Los pobres, en cambio, usaban orinales que a menudo vaciaban por la ventana, pese a las leyes que lo prohibían. En los edificios de departamentos, insulae, la situación era aún peor. Muchas construcciones carecían de tuberías y los pisos inferiores sufrían inundaciones de aguas residuales. Y por si fuera poco, la orina era un negocio. El emperador Vespasiano impuso un impuesto sobre los urinarios públicos, conocido como el Vectigal Urinae. Tan célebre fue la medida que aún hoy en Francia e Italia los urinarios se llaman Vespasienes en su honor. Los romanos, en suma, convirtieron la higiene en política pública. Sus letrinas eran ruidosas, abarrotadas e incluso insalubres, pero funcionaban. Por primera vez en la historia, una civilización había intentado organizar el saneamiento a escala urbana, para todos los ciudadanos, ricos o pobres. Era una hazaña técnica, pero también un experimento social. ¿Hasta qué punto podía una comunidad compartir lo más íntimo y seguir llamándose civilizada? Mientras los romanos celebraban la colectividad incluso en el baño, los griegos preferían la discreción. Para ellos, las funciones del cuerpo eran algo personal, casi filosófico. El pudor no era debilidad, sino parte del orden natural. Aún así, los griegos hicieron contribuciones importantes a la higiene y al pensamiento sanitario, aunque de un modo más teórico que estructural. En la mayoría de las casas griegas,
Los baños eran simples, un recipiente de arcilla o un asiento de piedra sobre un pozo. No había mecanismos de descarga ni conexiones a sistemas de alcantarillado. Los desechos se vaciaban manualmente, a menudo por esclavos, en lugares alejados o en hoyos improvisados. Las calles de Atenas o Corinto contaban con canales abiertos para el drenaje, pero la acumulación de residuos era un problema constante. La gestión de la basura no era una prioridad estatal, sino una tarea privada. Sin embargo, los griegos estaban obsesionados con el baño y la limpieza corporal. Los gimnasios, donde los hombres se ejercitaban desnudos, siempre incluían baños públicos. No eran solo lugares para lavar el sudor, eran centros sociales donde se discutía política, se debatía filosofía o se preparaban los jóvenes para la vida cívica. A diferencia de las termas romanas, los baños griegos eran sencillos, piscinas circulares, tinas frías o fuentes de agua corriente. El acceso al agua era fundamental, y por eso construyeron acueductos y tuberías de terracota que abastecían a ciudades como Atenas. En el ágora ateniense existía incluso una de las primeras letrinas públicas conocidas, con asientos de piedra y un sistema de drenaje. Pero tales instalaciones eran raras. El baño colectivo nunca llegó a normalizarse como en Roma. Los griegos preferían una limpieza interior tanto como exterior. El médico Hipócrates, considerado el padre de la medicina, fue uno de los primeros en vincular la higiene con la salud. Sostenía que el aire viciado, el agua sucia y la suciedad corporal podían causar enfermedades. Sus ideas sobre el aire limpio, el agua fresca y las casas bien ventiladas influirían más tarde en los urbanistas romanos. En su visión, el cuerpo y el alma estaban unidos. La suciedad física era un reflejo de la confusión moral. Así, aunque los griegos no construyeron grandes cloacas, sentaron las bases de algo igual de importante: la idea de que la salud pública empieza con la disciplina individual. Un cuerpo limpio era sinónimo de una mente ordenada, y aunque sus retretes fueran rudimentarios, su legado conceptual, la higiene como virtud, cambió para siempre la historia del pensamiento médico y urbano. En la antigua China, la limpieza no era solo una cuestión práctica, era un reflejo del orden cósmico. Mantener el cuerpo limpio y el entorno en equilibrio era una forma de preservar la armonía entre el cielo, la tierra y el ser humano. A diferencia de Roma o del Valle del Indo, la civilización china no desarrolló redes subterráneas de alcantarillado a gran escala. Sin embargo, su enfoque hacia el saneamiento fue profundo, disciplinado y sorprendentemente eficiente. En la mayoría de los hogares, los orinales portátiles eran lo habitual. Estos recipientes, de cerámica, bronce o incluso de jade, variaban en forma y decoración según la clase social. Después de su uso, los sirvientes o familiares vaciaban los desechos en pozos sépticos o los transportaban fuera de las murallas de la ciudad. En las zonas rurales, los residuos humanos, conocidos como fertilizante nocturno o night soil, se reutilizaban como abono agrícola, una práctica que perduró durante siglos. Las grandes urbes, como Chang'an o Luoyang, sí contaban con letrinas públicas, aunque simples, fosas cubiertas con tablones de madera para sentarse o ponerse en cuclillas. Curiosamente, algunas ofrecían pantallas para preservar la privacidad, algo que ni siquiera los romanos habían considerado. El manejo de los desechos era meticuloso. Las autoridades locales contrataban recolectores que vaciaban los pozos y transportaban el abono a las afueras. No había tuberías ni alcantarillas subterráneas, pero sí una logística humana rigurosa que mantenía las ciudades sorprendentemente limpias. Y aquí surge una de las invenciones más curiosas y trascendentales de la historia de la higiene: el papel higiénico. Ya en el siglo II a.C., los chinos usaban papeles blandos, muchas veces fragmentos de escritos o sobras de pergaminos, para limpiarse. Hacia el siglo VI Tao-Tien-Dia, los cronistas registran la producción de papel específicamente destinado al aseo personal. Entre las clases altas se usaban también trozos de seda o paletas de bambú pulidas, lavadas entre usos. Sí, los primeros utensilios reutilizables del baño nacieron en Oriente. Más allá de lo físico, la limpieza tenía un sentido espiritual. El confucianismo enseñaba que la pureza corporal reflejaba el respeto hacia los demás y hacia uno mismo. El taoísmo, por su parte, veía la higiene como un medio para mantener el flujo equilibrado del chi, la energía vital. El excremento, aunque natural, se consideraba un elemento impuro que debía eliminarse discretamente y nunca mencionarse en sociedad. En los palacios imperiales,
la discreción se llevaba al extremo. Eunucos especialmente designados se encargaban de recoger y eliminar los residuos de la familia imperial en absoluto secreto. Todo debía hacerse con calma, sin ruido, sin olores, sin rastro. A pesar de no tener alcantarillado, China logró mantener ciudades limpias y funcionales gracias a una combinación de trabajo humano, tabú cultural y organización estatal. Era un sistema humilde, sí, pero eficaz. A través de los orinales, el compost y el papel, los chinos encontraron su propio camino hacia la sanidad, uno sencillo, práctico y profundamente filosófico. Cuando pensamos en los vikingos, lo último que imaginamos es higiene. Su reputación de guerreros feroces y saqueadores sucios ha perdurado durante siglos. Pero la arqueología cuenta otra historia. Los nórdicos eran, en realidad, sorprendentemente limpios y organizados. Bajo el mito del casco con cuernos se escondía una cultura que, pese a vivir entre el frío y la dureza, valoraba la limpieza y el orden doméstico más que gran parte de la Europa medieval. En los asentamientos vikingos, como Jorvik, la actual York, Inglaterra, o Edebi en Alemania, los arqueólogos han hallado letrinas excavadas y revestidas con madera o piedra. Eran estructuras básicas pero funcionales, utilizadas por familias o pequeños grupos. Se situaban a poca distancia de las casas y a menudo estaban cubiertas por chozas de madera que ofrecían privacidad y refugio del clima. El contenido de esos pozos, mezcla de excremento, restos de comida y huesos, nos revela que los vikingos tenían un sistema de gestión centralizada de residuos. Algunas fosas se vaciaban periódicamente y se reutilizaban, otras se dejaban descomponer de forma natural, anticipando el compostaje moderno. Dentro de las casas, durante los inviernos interminables, era común usar cubos o vasijas como retretes portátiles. Estos se vaciaban en las letrinas exteriores o en montones de estiércol fuera del poblado. No era elegante, pero sí práctico, y comparado con muchas ciudades medievales, sorprendentemente higiénico. Pero la higiene vikinga iba mucho más allá de los retretes. Los nórdicos se bañaban regularmente, al menos una vez por semana, normalmente los sábados, conocidos como laugardaga o día del baño. De esa palabra deriva el inglés Saturday, literalmente día del lavado. Peines, limpiadores de oídos y pinzas de hueso o asta son hallazgos comunes en los yacimientos nórdicos. Cuidar la apariencia no era vanidad. Era una señal de estatus y respeto social. Un hombre descuidado o sucio tenía menos posibilidades de casarse o de ser tomado en serio. Aunque carecían de acueductos o papel higiénico, los vikingos mantenían su entorno limpio con eficacia pragmática. No había lugar para la delicadeza, solo para lo útil. Su filosofía era simple: mantén el cuerpo limpio, el hogar ordenado y los desechos lejos del agua y los alimentos. En la tierra del hielo y el hierro, hasta hacer tus necesidades, se hacía con la eficiencia de un pueblo que no tenía tiempo para tonterías. A lo largo de los milenios, cada civilización, desde el Valle del Indo hasta los nórdicos, tuvo que responder la misma pregunta elemental: ¿qué hacer con nuestros desechos? Y aunque las respuestas variaron según el clima, la tecnología o las creencias, todas compartían una verdad fundamental. Ninguna sociedad podía prosperar sin aprender a separar a las personas de su propia suciedad. El saneamiento fue mucho más que una cuestión práctica. Fue un reflejo del alma colectiva de cada pueblo. En las ciudades del Valle del Indo, la limpieza era un acto cívico. Sus drenajes de ladrillo, sus pozos y sus casas conectadas a redes subterráneas mostraban una mentalidad igualitaria y ordenada. No había templos monumentales, pero sí sistemas para cuidar la salud común. En el Egipto faraónico, la higiene fue religión. El baño y la depilación eran oraciones silenciosas al dios de la pureza, y hasta los muertos recibían taburetes de retrete para seguir siendo dignos en el más allá. Los minoicos de Creta elevaron la limpieza al rango del lujo. Sus palacios, con baños decorados y letrinas privadas, fueron templos del confort. Convirtieron la higiene en arte y demostraron que la ingeniería podía servir a la belleza tanto como a la necesidad. Los romanos, en cambio, la hicieron pública. Construyeron el primer sistema de saneamiento urbano a gran escala, con cloacas, acueductos y letrinas donde la higiene y la convivencia se fundían. Para ellos, mantener limpias las calles era mantener fuerte el imperio. Los griegos, más introspectivos, no buscaron limpiar la ciudad, sino el alma. La higiene era disciplina moral. Un cuerpo limpio significaba una mente clara, y aunque no cavaron grandes cloacas,
Sus ideas inspiraron los principios de la salud pública moderna. En China, el aseo fue una forma de equilibrio espiritual. Sin alcantarillas ni acueductos, lograron mantener urbes limpias gracias a la organización y al respeto. De su ingenio nació algo que todos usamos hoy sin pensarlo: el papel higiénico. Y en el frío norte, los vikingos lavaban sus cuerpos y sus peines con puntualidad casi religiosa. Sin mármol ni mosaicos, pero con dignidad y constancia, mantuvieron viva la costumbre del baño en un mundo medieval que pronto la olvidaría. Paradójicamente, gran parte de esta sabiduría se perdió con la caída de Roma. Durante los siglos oscuros de Europa, los acueductos se rompieron, las cloacas se obstruyeron y las letrinas públicas desaparecieron. Las ciudades volvieron a oler a lo que Roma había aprendido a enterrar. El agua, antes símbolo de salud, pasó a considerarse peligrosa. La gente prefería cubrir la suciedad con perfumes o con capas de tela. Los castillos y conventos carecían de sistemas de drenaje, y los pozos negros se desbordaban junto a las cocinas y los dormitorios. Las enfermedades se multiplicaron. Epidemias de cólera, disentería y peste negra arrasaron poblaciones enteras. El cuerpo, negado y temido, se convirtió en un enemigo invisible. Solo después de siglos y de incontables muertes, Europa redescubrió lo que los antiguos ya sabían: la limpieza salva vidas. El renacimiento urbano de los siglos XVIII y XIX que no fue solo artístico o científico, fue también sanitario. Acueductos, alcantarillas, retretes con descarga, agua corriente, jabón. Y cuando el ingeniero inglés Joseph Bazalgette construyó el gran sistema de cloacas de Londres en el siglo XIX, estaba, sin saberlo, retomando el legado del Cloaca Máxima de Roma y de los canales de Mohenjo-Daro. Cada ladrillo moderno estaba cimentado sobre una idea ancestral. Hoy, abrir un grifo o tirar de la cadena parece un acto trivial, pero detrás de cada baño, cada caño, cada botón plateado, hay 5.000 años de ingenio humano. Cada civilización que comprendió el valor de la higiene prosperó. Cada una que lo ignoró cayó bajo su propio hedor. El saneamiento rara vez aparece en los libros de historia. No inspira poemas ni monumentos, pero sin él, las ciudades se hunden, los cuerpos se enferman y los imperios se desmoronan. La historia de los baños, las cloacas y el agua corriente es, en realidad, la historia de nuestra supervivencia. Y quizá, más que cualquier templo o ejército, sea el mayor logro de la civilización: haber aprendido, generación tras generación, a mantener a raya la suciedad sin perder la dignidad. Así que la próxima vez que entres a un baño limpio, con agua, privacidad y jabón, recuerda que estás disfrutando del esfuerzo acumulado de miles de años de humanidad, de los ingenieros del Indo, de los sacerdotes egipcios, de los artesanos minoicos, de los albañiles romanos, de los filósofos griegos, de los campesinos chinos y de los navegantes vikingos. Todos ellos, sin conocerse, trabajaron por un mismo propósito: que el ser humano pudiera vivir un poco más limpio, un poco más sano, un poco más civilizado. Y tal vez, solo tal vez, esa sea la hazaña más subestimada de toda la historia. Desde el principio, mapear fue más que dibujar líneas sobre una superficie. Era contar una historia, construir una creencia, sobrevivir. Los primeros mapas no solo mostraban ríos, montañas o aldeas. Eran manuales de vida que decían dónde nacía el sol, dónde moraban los espíritus, dónde fluían los ríos y dónde aguardaban los peligros más allá de lo conocido. Mucho antes de que existiera el papel o el pergamino, los seres humanos ya trazaban el mundo. Algunos grababan figuras sobre piedra, otros las raspaban sobre hueso o las memorizaban como canciones que pasaban de generación en generación. Las tallas del Paleolítico Superior, de hace más de 14.000 años, muestran animales, márgenes de ríos y grupos de chozas. ¿Eran mapas como los de hoy? No exactamente. Eran representaciones del espacio a través del movimiento y del significado, el inicio instintivo de la cartografía. Con el surgimiento de las primeras sociedades y las rutas de comercio, el mapa se volvió un instrumento de poder. Guiaba a mercaderes por montañas y desiertos, permitía a los reyes delimitar sus dominios y cobrar impuestos. Incluso trataba de explicar el cosmos. Mezclar astronomía con teología, mirar las estrellas era intentar tocar lo divino. Dibujar una ciudad, imponer orden sobre el caos. La precisión no siempre importaba. De hecho, muchos mapas antiguos parecerían distorsionados para nosotros. Pero lo esencial no era la medida, sino el significado.
El centro del mundo era siempre el hogar: Babilonia, Jerusalén o la isla de Delos. Las tierras se agrandaban o se encogían según su importancia simbólica, y los rincones desconocidos se llenaban de bestias fantásticas o advertencias escritas. Aquí hay dragones. Algunas culturas ni siquiera usaban mapas planos. Los navegantes polinesios, por ejemplo, creaban mapas de palos que representaban las corrientes y los patrones de las olas. No estaban hechos para los ojos, sino para las manos y la memoria. Se aprendían tocándolos, memorizándolos con años de práctica ritual. Esa necesidad de visualizar el espacio, de entender el tiempo, la posición y el destino, es profundamente humana. Ya fueran tallados en arcilla, pintados en muros o cantados en rituales, los mapas unían al hombre con su entorno, con sus dioses y con los demás. Y aunque los métodos variaban, el objetivo era el mismo: encontrar el propio lugar en un mundo misterioso y cambiante. En la cuna de la civilización, entre templos y sigurats, los babilonios fueron los primeros en transformar la tierra en líneas y símbolos. Sus mapas no eran meras herramientas de propiedad o caminos para comerciantes, eran documentos cósmicos, intentos de imponer estructura a lo caótico. Uno de los ejemplos más célebres es el Imago Mundi, una tablilla de arcilla del siglo VI a.C., hoy en el Museo Británico. Es considerada el mapa más antiguo del mundo. Mide apenas unos 15 centímetros, pero abre una ventana al universo babilonio. En el centro está Babilonia, representada como un rectángulo rodeado por un anillo de tierra, el mundo conocido. El río Éufrates atraviesa el corazón del mapa, y alrededor aparecen montañas, ciudades y regiones identificadas con escritura cuneiforme. Más allá se extiende un río amargo, probablemente el océano, y tras él unas islas triangulares con descripciones míticas. Aquellos territorios no eran reales, sino zonas simbólicas del caos, los límites exteriores del conocimiento humano. Para los babilonios, mapear no era solo geografía, era espiritualidad. Así como representaban la tierra, también cartografiaban el cielo. Sus astrónomos registraban con precisión los movimientos planetarios, los ciclos lunares y los eclipses, grabándolos en tablillas de arcilla con estiletes de caña. Esos registros celestes no eran únicamente científicos, también servían para leer los presagios y predecir el destino. El mapa del cielo era una guía del porvenir. A menor escala, los mapas de tierras agrícolas también florecieron. Desde el año 2300 a.C. ya existían tablillas con mediciones de campos, límites, canales de riego y propietarios. Eran las herramientas de burócratas, recaudadores y sacerdotes. La precisión importaba, no para viajar, sino para administrar poder y recursos. Los mapas babilonios revelan una mentalidad obsesionada con la estructura, tanto física como metafísica. Ellos se situaban en el centro del universo, rodeados de ríos, enemigos, dioses y misterios. Cada mapa era una declaración de creencia, una manera de transformar lo desconocido en algo inteligible, controlable, casi divino. Mientras los babilonios grababan el cosmos sobre tablillas de arcilla, los egipcios volvieron su mirada hacia algo más tangible, la tierra misma. En las riberas del Nilo, mapear no era un acto filosófico, sino una cuestión de vida o muerte. El río lo daba todo: fertilidad, transporte, alimento, pero también lo arrebataba. Cada año sus crecidas borraban los límites de los campos y las marcas de propiedad. Así surgió un tipo de cartografía única, el arte de restaurar el orden tras el caos. Los egipcios no necesitaban mapas del mundo, sino herramientas que garantizaran la continuidad del reino y el equilibrio del cosmos. Cada parcela debía volver a su dueño, cada canal debía fluir en la dirección correcta, y cada templo debía alinearse con las estrellas. Los agrimensores, llamados arpedonaptas, recorrían las orillas del Nilo con cuerdas, varas de medición y miras de observación. Medían, trazaban, recalculaban. Era un ritual repetido cada año después de las inundaciones, un renacer de la geometría. Y no se trataba solo de ciencia. Los egipcios creían que esas líneas recreaban el principio del Mat, el orden sagrado que sostenía el universo. Los mapas egipcios que han sobrevivido asombran por su precisión y propósito. El más antiguo conocido, el papiro de Turín, aproximadamente 160 a.C. Un Sissin no es un mapa decorativo ni mitológico. Es un documento de trabajo que muestra canales, colinas y zonas mineras de oro en el desierto oriental. Aparecen cursos de agua, rutas,
y notas escritas en hierático describiendo tipos de piedra y distancias exactas. Era una herramienta de ingenieros y capataces, no una obra de arte mural. Sin embargo, en Egipto el mapa nunca fue del todo secular. Cada medida, cada orientación, respondía también a un patrón celestial. Los templos se construían alineados con las salidas del sol o las trayectorias de ciertas estrellas. Las pirámides y las tumbas se trazaban con precisión astronómica, reflejando el viaje del alma hacia el firmamento. En los textos de los muertos y en el Amduat aparecen los primeros mapas espirituales, diagramas del inframundo divididos en 12 regiones, una por cada hora de la noche, pobladas por dioses, guardianes y serpientes. Estos no guiaban caravanas ni ejércitos, sino al espíritu del difunto en su travesía por la eternidad. Así, la cartografía egipcia fue a la vez burocracia y religión. Medir la tierra era afirmar la armonía del cosmos. Dibujar un río o un templo era trazar una línea entre lo humano y lo divino. Para los egipcios, el mapa no era solo un instrumento práctico, era un acto sagrado, una manera de garantizar que el mundo siguiera girando en equilibrio. Los griegos no inventaron los mapas, pero transformaron por completo su propósito. Por primera vez, el espacio dejó de ser un símbolo o un mito y se convirtió en un problema que podía calcularse. La geografía pasó de la fe a la razón. En el siglo VI a.C., el filósofo Anaximandro de Mileto fue uno de los primeros en intentar representar el mundo en un formato racional. Su mapa, hoy perdido pero descrito por historiadores, mostraba la Tierra como un disco rodeado por el océano, con continentes distribuidos alrededor del Mediterráneo. Era todavía simbólico, pero ya contenía algo nuevo, la idea de un mundo mensurable. Más tarde, Hecateo de Mileto amplió ese modelo. Sus viajes y observaciones le permitieron refinar las proporciones y escribir un tratado llamado Periégesis, una mezcla de descripción geográfica y relato cultural. Con él, el mapa dejó de ser una simple herramienta de navegación y se convirtió en una expresión del conocimiento. Siglos después, la obra culminante llegó con Claudio Ptolomeo. Su tratado Geografía, siglo II a.C., reunió más de 8.000 nombres de lugares, coordenadas y métodos para proyectar la curvatura de la Tierra en un plano. Incluyó un sistema de latitud y longitud, una cuadrícula matemática siglos anterior al GPS y diferentes tipos de proyección cartográfica. Ptolomeo no solo dibujó el mundo, lo midió con lógica y ecuaciones. La geografía griega también reflexionó sobre la forma del planeta. Eratóstenes, trabajando en Alejandría en el siglo III a.C., calculó el perímetro de la Tierra observando la sombra de un palo. Su error fue mínimo, apenas unos cientos de kilómetros. Para su tiempo fue un logro casi sobrenatural. Los mapas griegos eran reflejos de su mentalidad. El oikoumene, el mundo habitado, se extendía en torno al Mediterráneo, rodeado de océanos y de pueblos considerados bárbaros. La distancia del centro no era solo geográfica, sino cultural. Así, los griegos no solo trazaron líneas, trazaron ideas. Convirtieron el acto de mapear en un ejercicio filosófico, una búsqueda por comprender la forma, el tamaño y el alma del planeta. Con su matemática y su curiosidad, transformaron el mapa de mito en ciencia, y desde entonces, el mundo, literalmente, nunca volvió a verse igual. Si los griegos soñaron con medir el mundo, los romanos se encargaron de administrarlo. Para ellos, la cartografía no era una especulación filosófica, ni un arte decorativo. Era una herramienta de control, de conquista y de eficiencia. El mapa se convirtió en el manual operativo de un imperio. Roma no solo se unía por sus leyes o legiones, sino por una red de caminos que cosía sus territorios como las venas de un cuerpo inmenso. Todas las rutas conducen a Roma. No era una metáfora, era una filosofía logística, y detrás de cada ruta había un mapa. A diferencia de los griegos que buscaban representar el globo, los romanos se centraban en el movimiento. Sus mapas mostraban distancias, estaciones, mansiones, ríos y pasos montañosos. Servían para planificar campañas militares, recaudar impuestos o transportar suministros. Era la geografía puesta al servicio del poder. El ejemplo más célebre es la Tábula Peutingeriana, una copia del siglo IV Cristo, de un mapa romano más antiguo. No era exacta en proporciones. Los continentes aparecían alargados y retorcidos, pero su intención no era reflejar el mundo tal como era, sino mostrar cómo se viajaba por él. Se parecía más a un mapa de metro moderno que a una representación realista del globo.
sacrificaba la precisión espacial por la claridad del recorrido. En la tábula se podían seguir las rutas desde Britania hasta la India, con paradas señaladas, distancias marcadas y nombres de ciudades conectadas como hilos en un tapiz. Los campamentos, los puntos de relevo y los puertos estaban cuidadosamente anotados. Era una red global antes de que existiera el concepto de globalización. Pero los romanos también usaban mapas catastrales, grabados en bronce, que mostraban la propiedad de la tierra. Estos registros públicos detallaban quién poseía cada parcela y servían para resolver disputas legales y calcular impuestos. La cartografía era administración, y la administración era poder. No es casual que los romanos mostraran poco interés en mapear el cielo o las tierras lejanas más allá de su control. Lo que no podía conquistarse o gobernarse no merecía ser dibujado. Para ellos, el mapa no era una visión del cosmos, era un informe militar con líneas y cifras, y sin embargo, su sistema creó algo duradero. Al convertir las rutas en un lenguaje común, Roma transformó su imperio en una entidad coherente. Un ciudadano podía desplazarse desde Hispania hasta Siria, siguiendo caminos señalados, sintiendo que formaba parte de algo mayor que su villa o su tribu. Fue la primera vez en la historia que la geografía se volvió identidad colectiva. En Roma, mapear era dominar, y dominar era un arte de precisión. Su cartografía fue pragmática, detallada y despiadadamente eficiente. La geografía como poder político, grabada en piedra y pergamino. Mientras Roma trazaba caminos para sus legiones, en el otro extremo del mundo, los chinos trazaban el orden del universo. En China, un mapa nunca era solo un dibujo del territorio, era una declaración política, un tratado filosófico y un espejo del cosmos. Desde el siglo IV a.C., los mapas chinos combinaban la geografía con la administración imperial. Los hallados en la tumba de Ma Wangdui, dibujados sobre seda, muestran ríos, caminos y posiciones militares con asombroso detalle. No se hicieron para viajeros, sino para acompañar a los muertos, quizás como guía espiritual o como símbolo del dominio que el difunto ejercía en vida. Durante la dinastía Han, 206 n.C., 220 man-Krien, la cartografía se consolidó como una ciencia de gobierno. Los funcionarios imperiales la utilizaban para planificar cosechas, registrar impuestos y organizar campañas militares. El territorio se dividía en provincias, cada una cuidadosamente medida y supervisada. El mapa, así, era tanto una herramienta administrativa como una afirmación del mandato celestial del emperador. Instrumentos como la groma y los tubos de observación permitían calcular distancias y orientaciones con gran exactitud. Algunos mapas de la época incluían cuadrículas de coordenadas, siglos antes de que en Occidente surgiera la idea de latitud y longitud. Uno de los geógrafos más influyentes fue Pei Xiu, siglo XIII de Brass, considerado el padre de la cartografía científica china. Estableció los principios de escala, dirección y medición uniforme, creando las bases para siglos de tradición cartográfica. Su trabajo unió matemática, arte y filosofía en un mismo trazo, pero los mapas chinos no se limitaban a la tierra, también representaban el firmamento. El cielo estaba dividido en palacios celestiales y constelaciones animales, el dragón azul del este, el tigre blanco del oeste, la tortuga negra del norte y el pájaro rojo del sur. Cada estrella tenía un significado político y espiritual. El emperador, considerado el hijo del cielo, debía gobernar en armonía con las estrellas. Si el mapa del mundo, y por extensión el del cielo, perdía su equilibrio, también lo hacía su derecho a reinar. En China, dibujar la tierra era trazar la moral del universo. Tallados en piedra, pintados en seda o fundidos en bronce, los mapas chinos reflejaban más que montañas y ríos. Eran símbolos del orden cósmico, del poder y de la fragilidad del equilibrio entre el hombre y el cielo. Lejos de los grandes imperios de Eurasia, en el vasto azul del Pacífico, floreció una forma de cartografía tan diferente que casi desafía la definición misma de mapa. Para los polinesios el océano no era un vacío, sino un territorio lleno de señales, olas, vientos, aves, nubes y estrellas. Y aunque carecían de brújulas o escritura, podían cruzar miles de kilómetros de mar abierto sin perderse jamás. Su secreto eran los mapas de palos, stick charts, de las Islas Marshall. Hechos con varillas de coco y conchas, estos diagramas capturaban la esencia del movimiento del océano. Las varas curvas representaban las corrientes y los patrones de oleaje, mientras que los nudos o las conchas marcaban las islas. Cada línea mostraba cómo las olas se reflejaban o se desviaban
al chocar contra las costas invisibles. Estos mapas no se leían con los ojos, sino con las manos y la memoria. Eran instrumentos de aprendizaje, no de viaje. Los navegantes, los wayfinders, los estudiaban, los tocaban y los memorizaban hasta que las rutas quedaban grabadas en su mente. Una vez en el mar, no llevaban los mapas consigo, los llevaban dentro. Existían distintos tipos: los Rebelib, que abarcaban amplios archipiélagos; los Medo, centrados en regiones pequeñas o travesías específicas; y los Matang, usados para enseñar los principios de la navegación. Cada uno era a la vez herramienta y símbolo, ciencia y ritual. Un navegante polinesio podía orientarse por el brillo de una estrella, el color del agua, el vuelo de las aves o el patrón del oleaje bajo su canoa. Leía el mar como un poeta lee el viento. Para un observador occidental, aquellos mapas parecían una maraña de palos. Para los isleños eran una enciclopedia del océano vivo. La cartografía polinesia cuestionó la idea occidental de que un mapa debía ser visual o literal. Aquí, el conocimiento era sensorial, intuitivo y espiritual. No se trataba de registrar el espacio, sino de sentirlo. Los mapas eran extensiones de la memoria colectiva, transmitidos oralmente y custodiados como secretos sagrados. En un mar que podía devorar hasta al navegante más valiente, estos mapas invisibles permitieron a los polinesios tejer rutas entre islas perdidas, mucho antes de que los europeos soñaran con cruzar el Atlántico. Sus líneas de madera representaban no la conquista del mundo, sino la comunión con él. Con el ocaso del mundo antiguo y la llegada de la Edad Media, el mapa cambió de propósito una vez más. Dejó de ser una herramienta de observación para convertirse en una expresión de fe. En Europa, la cartografía medieval ya no trataba de medir la Tierra, sino de mostrar el orden divino del cosmos. Los mapas T en O se convirtieron en los más comunes. El mundo se representaba como un círculo, la O, dividido por una T, que separaba los tres continentes conocidos: hacia arriba, Europa a la izquierda y África a la derecha. En el centro, casi siempre, se encontraba Jerusalén, corazón espiritual del mundo. El este aparecía en la parte superior, porque allí se situaba el paraíso terrenal. No eran mapas para viajeros, sino para creyentes. Servían para enseñar teología, no geografía. Cada territorio simbolizaba un episodio bíblico, y los márgenes del mapa estaban llenos de advertencias, monstruos y leyendas. Aquí viven los hombres con cabeza de perro. Aquí se ocultan los gigantes. Cuanto más lejos de Jerusalén, más extraño y salvaje era el mundo. Pero no toda la cartografía medieval fue imaginaria. En el siglo XII, el geógrafo árabe Al-Idrisi, trabajando en Sicilia para el rey normando Roger II, creó la tábula rogeriana, un enorme mapa de plata que combinaba observación empírica y belleza artística. Al-Idrisi recopiló información de viajeros, comerciantes y marineros, tanto del mundo islámico como del cristiano. Su mapa colocaba el sur en la parte superior, reflejando la tradición islámica, y era mucho más detallado que cualquier mapa europeo contemporáneo. Mientras tanto, en la India, China y el mundo budista surgieron mapas cosmológicos, representaciones simbólicas del universo con el monte Meru, como eje del cosmos, rodeado de mares, continentes y reinos divinos. En ellos, el mapa era un mandala, una herramienta para la meditación y la contemplación espiritual. Así, en la Edad Media, el mapa dejó de representar el mundo físico para mostrar el alma del creyente. No guiaba cuerpos, sino pensamientos. Era espejo, oración y advertencia, un recordatorio de que el conocimiento del mundo debía estar subordinado al conocimiento de Dios. Con el paso de los siglos, el mapa fue perdiendo dragones y ganando coordenadas. La curiosidad humana, combinada con la necesidad de comerciar, conquistar y comprender, transformó la cartografía en una ciencia cada vez más precisa. Pero en el fondo, la intención siguió siendo la misma: saber dónde estamos. Desde las tablillas babilonias hasta los pergaminos medievales, los mapas antiguos no buscaban exactitud, buscaban significado. Cada trazo, cada error, cada distorsión revelaba cómo una civilización se veía a sí misma en el universo. El mapa era tanto una herramienta como una confesión cultural. Para los babilonios, el mapa era una forma de domesticar el caos cósmico. Sus líneas de arcilla ordenaban el universo bajo la mirada de los dioses. Para los egipcios, medir la tierra era restaurar el equilibrio del Ma'at, el orden divino que mantenía viva la creación.
Los griegos midieron el mundo con geometría, y en ese gesto nació la ciencia moderna. Los romanos lo convirtieron en red, en estructura, en control. Su cartografía no mostraba montañas ni estrellas, sino caminos y poder. Los chinos, por su parte, trazaron una unión entre el cielo y la tierra. Para ellos, un mapa correcto no solo representaba el territorio, sino el equilibrio moral del emperador con el cosmos. Y los polinesios, lejos de todo continente, enseñaron que un mapa no siempre se ve. A veces se siente, se escucha en el ritmo de las olas o se memoriza en el silencio del viaje. Incluso los mapas medievales, llenos de monstruos y paraísos, tenían su verdad. Reflejaban el miedo, la esperanza y la imaginación de un mundo que aún no conocía su tamaño. Mirar uno de ellos es mirar el alma de una época. Los errores de aquellos mapas, sus distorsiones, sus vacíos, sus criaturas imposibles, no fueron fallas, sino testimonios de lo que más importaba a cada civilización, su centro, sus dioses, sus enemigos y sus sueños. Porque la geografía nunca es neutral. Cada mapa es una toma de posición. Los griegos colocaron a su patria en el medio del mundo. Los chinos hicieron lo mismo. Europa, siglos después, también lo haría. Cada cultura se dibujó a sí misma como el eje del universo. Solo el tiempo y la perspectiva revelaron que todos estaban mirando desde una esquina distinta del mismo planeta. Y aunque hoy los satélites pueden medir la Tierra hasta el último metro, el impulso que guía nuestros mapas sigue siendo el mismo que animó al primer cazador paleolítico que talló un río en piedra: la necesidad de orientarnos en algo más grande que nosotros mismos, ya sea un pergamino antiguo, una tablilla de arcilla o la pantalla brillante de un teléfono. Cada mapa responde a la misma pregunta eterna: ¿dónde estoy? Y quizás, escondida tras esa pregunta, siempre haya otra más profunda: ¿quién soy?